algunas iglesias o sectas, como Pare de Sufrir, dicen que expulsan demonios. Yo fui con mi hija porque ella está muy metida ahí. Una vez yo fui y observé. Cuando las personas hacen voces horribles o tuercen los ojos o las manos, ¿de verdad están expulsándoles el demonio o es cuestión? Pare de Sufrir tuvo su inicio por un obispo brasileño. Y es una organización multimillonaria. Le pagaba a Televisa $500,000 por un programa de las 12 de la noche a la 1 de la mañana. $500,000 diario por una hora en Televisa de las 12 a 1 de la mañana. Imaginemos cuánto cuesta en el día, ¿no? Y desgraciadamente, ¿verdad? Pues muchos cristianos, porque decían que eran cristianos, sin discernir, pues comenzaron a ir a esa iglesia y te decían que pusieras un vaso de agua para que se fueran los demonios, etcétera, etcétera. Pero es una secta satánica. A esta persona ya lo metieron a la cárcel, le encontraron fraudes de quién sabe cuántos miles de millones de dólares. Es igual que ¿cómo se llama la otra organización? La Dianética. La Dianética o la Cienciología, a la que pertenece Ted Cruz y John Travolta y los de Hollywood, que fue fundada por Hoover, que tenía un barco en el Atlántico con 17 muchachas, vivía. Él era el profesor de la salud mental y la prohibieron en 7 estados de Estados Unidos, la Dianética o la Cienciología. Hay tantas organizaciones como no nos imaginamos de que traen la bandera de la religiosidad y la salud mental, y por eso Jesús dijo, yo soy la verdad. No hay nadie más la verdad más que Él. Mire, hay personas que pueden sacar demonios y cuando sacan el demonio lo hacen precisamente para que crean que pueden sacar demonios, pero la Biblia nos enseña que le entran 7 peores después. La liberación solamente puede ser por medio del Espíritu Santo. No podemos sacar ningún demonio. Es el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu Santo, en el que obedecen al Espíritu Santo y no a nosotros. Y los demonios saben quiénes de nosotros tenemos al Espíritu Santo. ¿Sí? ¿Por acá? Sí. Preguntas, hermanos. Ya, allá van a comenzar. Buenas noches. No, pues ya léeme la Biblia. Claro, claro. Bien. Uh-huh. Así es. Mira, la clave está en Romanos 8:29. Sí te entiendo. La clave está en Romanos 8:29. Lo voy a leer. Romanos 8:29. Porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuéramos hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Otra vez se vuelve a mencionar que somos hermanos de Jesús. Y a los que predestinó, los llamó, a los que llamó, justificó, y a los más glorificó. Dios es omnisciente. ¿Qué significa esto? Que Él conoce todo antes de que suceda. Jesús, cuando vino al mundo, sabía quiénes iban a creer en Él y quiénes no iban a creer en Él. Por eso a los fariseos les llamó, ustedes hijos de vuestro padre el diablo sois. Entonces Dios sabía desde antes que fundara el universo que iba a
crear criaturas, ángeles y seres humanos, y que además esta creación que él iba a tener era importante que fuera por el amor. Ahora, ¿cómo podía Dios crear en amor a las personas si no conocían el mal? Entonces no podía crear criaturas de repente ya, ángeles y seres humanos, y el mal nunca hubiera estado enfrente de ellos. Entonces no hubieran podido conocer el odio, ni la tristeza, ni el dolor, ni las lágrimas, porque eso es lo que nos hace conocer el amor de Dios en la cruz, porque es en la cruz donde Dios amó al mundo dándonos a su Hijo Jesucristo. Entonces, a través del sufrimiento, el ser humano y los ángeles hemos conocido el amor de Dios. Entonces, era necesario que el mal entrara. Dios tenía que arriesgarse a que si había un camino, tenía que haber dos caminos para que existiera la verdadera libertad. De otra manera, Dios hubiera creado robots y seres angelicales y humanos que nos pusieran un chip o algo para que ámame, ámame, sírveme, 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 sin tener la opción de rebelarnos contra Él. Entonces Dios crea criaturas con la capacidad de que pudieran contradecir su voluntad, rebelarse contra Dios, contra sus mandamientos, para poder realmente hacernos culpables o merecedores de sus premios y de sus bendiciones. Entonces, Dios conocía a quienes iban a rebelar, pero lo veníamos platicando hoy en el camión. Tú no estás en nuestro camión, ¿verdad? Ok, entonces yo les estaba explicando hoy en el camión que cuando Judas, por ejemplo, voy rápidamente, el programa de Judas, estaba escrito que Judas iba a entregar a Cristo, ¿correcto? Viene el día del juicio, el gran trono blanco, Apocalipsis 20 del 11 al 15. A ver, Judas, pásale para acá. Señor, vamos a suponer, ¿qué culpa tengo yo de que me eches al lago de fuego cuando tú ya estaba escrito que yo iba a entregar a tu hijo? Es más, si yo no hubiera entregado a tu hijo, nadie hubiera sido salvado. Entonces, gracias a que yo traicioné a tu hijo, hubo la salvación. Dame una recompensa por lo menos. ¿Cómo puedes tú condenarme al lago de fuego? ¿Y qué le va a contestar Dios? Todo esto ya entra dentro de la filosofía de la teología. Esto es muy importante y muy interesante. Le va a contestar Dios y le va a decir: Judas, yo sabía que tú me ibas a traicionar, porque soy omnisciente y sé todos los que van a condenarse y todos van a salvarse. Pero si yo impido que los que iban a escoger traicionarme, yo los evito que vayan al infierno, ¿cuál es la libertad? Hubiera violado la característica más importante que te hubiera dado, el libre albedrío. Entonces, aunque yo sabía que tú lo ibas a hacer, no lo podía impedir, porque yo supe que eso ibas a hacer, y no me impidió haberte creado, para que puedan todos los seres humanos y los ángeles saber que Dios es un Dios de justicia, es un Dios de sabiduría, y no va a condenar a nadie, porque hay el hipercalvinismo que enseña que Dios escogió a unos al cielo y al infierno. Eso es una herejía total. Nosotros no creemos en eso. El libre albedrío existe en el ser humano y no tenemos la capacidad, dentro de la misma soberanía de Dios, de poder rebelarnos en contra de Él, ir en contra de Él, y Dios no hace nada. Si hubiera forzado Dios a que hiciéramos su voluntad, entonces seríamos títeres y robots del destino. Se llama determinismo o fatalismo en la teología. Buena pregunta. ¿Le entendieron o se quedan dando vueltas? El año que entra lo van a entender. No se preocupen cuando no entienden algo, los que son nuevos en Cristo. Es como cuando llegas a la clase de japonés. Es la A, la B, la C, y pasa el tiempo y vas armando, se aprende el ruso, se aprende el inglés, y así con todas las cosas en la vida, ¿no? A un niño no le das cuando nace una chuleta de cordero, le das lechita, yogurcito, jamoncito. Ya cuando salen los dientes le hacen comida picada, y así la Biblia tiene leche y la Biblia tiene bisteces de este tamaño. No te preocupes, tú sigue comiendo y sigue leyendo la palabra y vas a entender con el tiempo. Así adelante.
Primera de Pedro, capítulo 3, versículos 9 y 10. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que procedan al arrepentimiento. La voluntad de Dios es que nadie se pierda. Y Él podría imponerse que nadie se perdiera, pero eso es lo que Él desea. Pero precisamente el libre albedrío nos condena para poder tener la libertad de escoger o rechazar el amor de Dios. Entonces la soberanía de Dios o sea, si Dios soberanamente dijera, estos se van al infierno, ese se llama el hipercalvinismo. Eso no existe en la Biblia. Para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga la vida eterna. El mensaje se extiende a todo el mundo. Jesús dijo, vengan a mí los trabajados y cargados. Ahí implica la voluntad. Vengan a mí todos los que están trabajados y cargados, y yo los haré descansar. Entonces no quita eso de tu mente, de que a lo mejor Dios no quiere, no, Dios quiere que tu hijo sea salvo. Eso es, no hay la menor duda. Claro, y descansar porque Dios lo va a traer, pero de la oreja. Porque la voluntad de Dios es salvar familias. Todos ustedes han sido salvados. En nuestra familia fue Alejandro el primero que recibió a Cristo. Y luego fui yo, ¿verdad? El segundo. De la oreja me trajo el Señor. Y luego otra hermana, y ahorita toda mi familia, todos menos mi papá, que se murió en el 70. Él era muy, muy católico, era franciscano. Y en su ignorancia nunca leímos la Biblia nosotros, nunca, jamás. Yo me hice comunista por la hipocresía de Roma. Yo quería ser cura a los 13 años, 14 años. Y cuando vi tanta hipocresía del obispo que no me contestaba lo que yo le preguntaba, esas cosas, y cuando me dijeron que tenía que hacer el voto del celibato, de no casarme nunca, salí corriendo de ahí. Desde niño fui muy noviero, entonces me decepcioné mucho y yo creí que no había la verdad, que todo era relativo. Y abracé la ideología de Marx, la dialéctica materialista. Y hasta que mi hermano vino y ya me habló de Cristo, mi hermana, así. Pero Dios nos salva para que toda la familia seamos nosotros la luz. Mi hermano en este caso fue la luz de nosotros. Referente a Apocalipsis 3, pero específicamente el verso 5, el mensaje a la iglesia de Sardis, dice, el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. La salvación es la misma escritura la que nos asegura que no se puede perder. Claro. Que aquel que queda escrito en el libro de la vida queda escrito por la sangre de Jesucristo. Borrado su nombre del libro de la vida. ¿A qué se refiere? Ahí lo dice, a los que venzan, no borraré su nombre de la vida. Ahora, ve en 1 Juan 5, hermana, 1 Juan 5. Primera de Juan 5, versículo 4 y 5. Todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Ahora leámoslo otra vez. Por cuanto has guardado la palabra, y el que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida. Ahí está afirmando que no nos va a borrar. O sea, los que creen que se pierde la salvación, porque en el cristianismo hay dos líneas se llama arminianismo y calvinismo. Y aunque a mí me preguntan, ¿usted qué es arminista, arminiano o calvinista? Yo soy cristiano, porque no sigo a ninguno de ellos dos. Arminio enseñaba que se perdía la salvación, Calvino que no se perdía la salvación, y otras cosas que son muy exageradas. Entonces los arminianos o los que enseñan que se pierde la salvación son principalmente nuestros hermanos carismáticos y pentecostales, los que se enseñan que se pierde la salvación. Entonces usan este versículo cuando este versículo nos enseña lo contrario, que los que venzan no serán borrados del libro de la vida. ¿Y quiénes son los que vencen? Los que somos cristianos, los que hemos creído en Jesucristo. Más, exactamente, somos mucho más que vencedores. Hay 5 pasajes en el Nuevo Testamento que parecen indicar que perdemos la salvación. Se encuentran en Hebreos y este es otro de los versículos. Y cuando los examinamos, nos damos cuenta que no enseñan lo que están enseñando. Han completamente
torcido las Escrituras. Pero son hermanos de nosotros y tenemos que amarlos. Porque en el cielo vamos a estar los dos. Nada más que la única cosa es que triste vivir con la inseguridad. Híjole, si peco, pues, oye, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado. No es que ustedes que creen que no se pierde la salvación, pues entonces puedo hacer lo que me da la gana. Dice en Gálatas 5, a libertad fuimos llamados, solamente que no la usemos como libertad para la carne. Entonces cualquier cristiano que diga, pues como yo no pierdo la salvación, voy a hacer lo que me da la gana, no es cristiano. Porque el que es cristiano, el amor de Cristo nos constriñe y nos impele, nos motiva a vivir en santidad. Sí. Sí. Bueno, buenas noches. Referente al libre albedrío, hay, no sé si es un movimiento o no, pero en Efesios 2 dice que el hombre nace muerto en sus delitos y pecados. Entonces da referencia también a otra cosa, a que el hombre está sujetado, como usted bien lo dijo, a una voluntad que es todo el tiempo inclinarse al mal. Entonces, ¿cómo podrías, no sé, compararlo o cómo podríamos mezclarlo con el libre albedrío si el hombre está sujeto a unas pasiones? Muy bien, ok. Ese es el poder del Evangelio, que cuando se predica el Evangelio y tú lo crees, Dios te da el poder para que tú puedas resucitar espiritualmente. Una vez me dijeron, pero ¿cómo puede un muerto levantarse? ¿Verdad? Pero es un muerto físico. Pero Dios dejó dentro del ser humano, aunque estamos... Y acuérdate que la palabra muerte no significa cesar de existir. Estamos muertos en pecados, o sea, estamos separados de tener una relación con Dios. Y Cristo vino a reconciliarnos mediante su muerte. Entonces el Evangelio es, Cristo murió por ti, fue crucificado, enterrado y resucitado los 3 días. 1 Corintios 15, el 1 al 4. Ese es el Evangelio. Nunca cuando predican el Evangelio o quieres ganar a tu amiga a Cristo, oye, Dios te ama. También te puede decir Buda te ama y Confucio te ama, como decía ahorita nuestro guía, ¿verdad? Que Alá es igual a Jehová. De ninguna manera, Jehová no es igual a Alá. Es el Dios único y verdadero. Entonces el Evangelio es decirle a la gente, vienes el avión y tienes 5 minutos o en el camión para hablarle a tu abuelita, a tu tío, al amigo de Cristo. ¿Sabe una cosa? La Biblia dice siempre que alguien murió por usted en la cruz, se llama Jesucristo, y que usted es una pecadora abuelita, y que si usted pone su confianza en lo que Él hizo, Dios perdona sus pecados por haber pagado por ellos en la cruz. Si tú le dices eso, nada más así en 1 minuto, hay un poder en lo que tú le estás diciendo que Dios va a usar, porque es una locura al que se pierde, pero poder de Dios al que se salva. Y Dios escogió un mensaje tan sencillo como ese para salvar nuestra alma. Ese fue el éxito del gran predicador Billy Graham. Ustedes oyeron el siglo pasado, Billy Graham comienza en 1949 y cualquier mensaje que tú oigas de él es el Evangelio. Él no era teólogo, él solamente predicaba el Evangelio y millones de personas venían a Cristo, intelectuales, personas científicas, escritores, porque predicaba con tanto poder el Evangelio y se limitaba tanto, él lo llamó un evangelista. Un evangelista es el que se dedica a predicar nada más el plan de salvación. Y nosotros tenemos la costumbre de hacerlo al final de cada servicio. Siempre predicamos antes quién quiere recibir a Cristo. Es muy importante echar las redes para jalarlas y a ver cuántos pesos podemos ganar para Él. Sí.